Hola Homo sapiens, sean bienvenidos de nuevo a este canal. Te doy las gracias por haberle dado clic a este video. Me da mucho gusto que estés viendo estos videos. Te quiero invitar a que puedas darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones y sepas cada vez que yo subo un video. Puedes compartir, puedes hablar de estos videos, puedes hablarle a tus amigos de ellos para que estén enterados de estos temas si les gusta y sean bienvenidos. El tema que nos compete hablar el día de hoy tiene que ver con esta cuestión que hemos venido llevando a través de todos estos siglos de forma cultural. Esta idea es un tanto controversial y tiene que ver con esta cuestión de una creencia. Como tal, habemos cientos millones de seres humanos que podemos apoyarnos en esta creencia, sin embargo es algo que deberíamos de analizar tanto filosófica como psicológicamente, y el tema de hoy que vamos a tratar tiene que ver con Dios. He de confesar, Homo sapiens, que yo sé que es un tema muy delicado, yo sé que es un tema que no a todos les parece porque puede causar de cierta forma una controversia. Hago un recordatorio diciendo que en realidad pues en mi canal no quiero tocar temas de controversia con base a una crítica que no tenga una estructura. Por eso quiero hacer hincapié en que en realidad pues las cuestiones que vamos a tratar con esta idea de Dios pues tienen que ver con este aspecto, reafirmando la cuestión de la psicología, lo que es la filosofía, para poder llegar a un tema de debate, pero meramente con la cuestión de aprendizaje. Alrededor de mucho tiempo ha existido esta cuestión. Dios está en cada una de las mentes de este planeta. Por X o Y razón siempre ha existido esta creencia en base a una cuestión psicológica, pero sería interesante como que analizar el porqué, entender o analizar el porqué de la situación que nos llevó a tener este concepto, estas ideas, esta cuestión de un conocimiento de lo que es Dios y de lo que hemos creído en base a todo esto. En primera instancia, para poder analizar este tema con relación a la idea o la creencia de un Dios, tenemos que entender también parte de lo que es nuestro pasado. Sí, yo lo sé, hago mucho hincapié, hago mucho énfasis en esta cuestión del pasado, pero no creo que me canse de repetirlo en mi canal. Si no aprendemos del pasado, no vamos a poder remediar todos estos errores que hemos cometido como humanidad. El hecho de que seamos subjetivos y que estemos aferrados a estas creencias es lo que nos va a llevar a cometer otra vez los mismos errores. En esta cuestión de lo que es analizar la idea de Dios, tenemos que remontarnos a más de casi 15,000 millones de años, los cuales la ciencia nos ha marcado que es la edad exacta precisa en la que el universo fue creado. Todo esto lo sabemos, ustedes lo saben, Homo sapiens. De hecho, creo que hemos tenido alguna vez algún vestigio de lo que es la creación del universo porque nos lo enseñan en la escuela. A lo mejor lo hemos visto en un video, a lo mejor lo hemos leído en alguna enciclopedia o en algún libro. El chiste es que sabemos que existió un principio o que se podría considerar como un principio, pero es aquí donde entra la controversia, es aquí donde entra toda esta cuestión de cuál podríamos considerar el principio de los principios. La ciencia en toda su investigación, en todos estos campos que ha abierto para investigar y encontrar una respuesta a toda esta cuestión de la vida y del por qué estamos aquí. Claro, también enfocado con esta cuestión del sentido de vida. La ciencia enfocada en este estudio se ha dado cuenta que hace estos 15,000 millones de años existió esta gran explosión llamada o conocida como el Big Bang. Ahí la ciencia determina que existió un principio como tal. De este punto es a donde entra la controversia, porque todos aquellos que tienen esta idea de Dios o tienen este concepto de Dios toman esto como consideración para decir, bueno, existió un principio, pero ¿qué existió antes de eso? Por lo cual surge la idea o la controversia de entender, existió Dios, estuvo ahí, él fue el que hizo toda esta cuestión para que esta explosión se diera, él fue el principio de principios y no realmente el Big Bang. Entonces esto es lo que entra en una cuestión de debate, el cual podríamos analizar e incluso filosóficamente, ¿será esto cierto? ¿No será cierto esto? Piénsenlo, analícenlo. Si a ustedes les parece, me pueden dejar los comentarios aquí abajo. ¿Ustedes creen que existió primero Dios o primero fue el Big Bang y de ahí comenzó a surgir todo lo que conocemos hoy como universo e incluso la propia vida en la que estamos ahorita nosotros en este planeta? De ahí, para no ahondar demasiado e irnos tanto hacia el pasado, porque pues solamente podríamos analizar esta cuestión del universo, el principio y el Big Bang con el concepto, la idea de Dios, porque sí, hay que aceptar algo y hay que entenderlo de forma incluso psicológicamente y hablando antropológicamente. Todo
se conjuga cuando el universo se va creando y expandiendo de una forma que es tan impresionante, porque se nos ha dicho que el planeta Tierra en toda esta cuestión de evolución está en la posición exacta, está en el lugar exacto para que se diera la vida como tal. Hay algunas cosas que nos cuestionamos, ¿no? Si existe o no vida en otros planetas, aunque escuchaba por ahí en una película famosa decir que si no hay vida en otros planetas, pues sería un gran desperdicio de espacio. Esto tiene que ver con el libro de Carl Sagan, el libro que se llama El Contacto, en la película que sale Jodie Foster. Ahí hacen referencia a eso. ¿De qué va lo que estoy explicando? La vida siempre ha sido un misterio y siempre nos hemos preguntado si fuimos colocados o no fuimos colocados aquí. Pero ya hay algunos vestigios científicos que nos asientan perfectamente bien con estas pruebas de que en realidad la vida surgió a través de una causa y un efecto. Se dio a través de diferentes fenómenos que se fueron conjugando de forma que ciertas leyes que también rigen al universo llevó a que la vida se diera. El ejemplo, retomando lo que estaba explicando sobre la posición del planeta. Estamos en el lugar exacto, y si este lugar exacto no existiera, la vida no se hubiese dado, porque todo está conjugado de forma que el sol nos proporciona la energía necesaria y crea la vida necesaria para que se pueda realizar tal y como la conocemos, de forma que se ha dado en una evolución impresionante. Eso lo he explicado en muchos de mis videos en cuestión de la evolución. Solo quiero retomar un poco sobre esta parte de los homínidos en cuanto al salto que se da para los Homo sapiens, que somos nosotros la actual especie que regimos y dominamos el planeta Tierra, pero en un estado de inconsciencia, lamentablemente. Cuando se da la vida en la Tierra como tal, todo ha estado en constante evolución. Hacemos la aparición nosotros a través de un ciclo que se va dando. Toda esta cuestión nos la explicó el señor Darwin, el gran Darwin. Aunque sigue siendo una teoría, hay muchas cosas que se siguen afirmando en cuestión a esta teoría. Lo que más reafirma la evolución, lo que afirma que hemos venido desde algo tan pequeño y hemos llegado a ser lo que somos en la actualidad. Sin embargo, aquí entran muchas cuestiones con este concepto de Dios, porque muchos aseguran que realmente nosotros fuimos creados por Él o fuimos colocados aquí con un propósito. ¿Pero será cierto esto? En realidad lo que entendemos, según la historia nos lo ha explicado, es que esta evolución que se ha dado a través del tiempo en realidad tiene que ver con una cuestión de causa y efecto. Es una consecuencia de mucha gente al pensar en esta cuestión de Dios surge, pero como una especie de necesidad. En realidad no le encontrábamos explicación a ciertos fenómenos que nos rodeaban todo el tiempo. Le comenzamos a dar una identidad divina, una identidad que estuviera más allá de lo que podríamos nosotros conocer como humanidad, sino estaba basado más en una cuestión de perfección, en una cuestión de algo que era superior a nosotros. Más adelante en el video, en los siguientes episodios, voy a concluir de forma que voy a dar a entender qué fue lo que realmente pasó con esta cuestión que les decía que veníamos arrastrando con conceptos de Dios en base a la necesidad de creer en algo así. Debo de remarcarlo, en nuestro pasado está claramente evidenciado que existió esta necesidad de creer en algo más, pero ¿por qué? Esa sería la pregunta, y esa es la pregunta que voy a responder en los siguientes episodios. Solo puedo remarcar que existía un sinfín y una variedad extensa de dioses. Cuando comenzaban a darse estas organizaciones entre las tribus primitivas, entre los pueblos primitivos, evidentemente todos estos pueblos contenían o tenían una creencia en base a un dios. Cada uno tenía no solo un dios, sino podría decirse que tendrían infinidad de dioses. La verdad, hablar o extenderme en esta cuestión de cuánta cantidad de dioses había, pues nos llevaría demasiado tiempo. También vuelvo a repetir, es probable que mucho de esto pues lo hayamos arrastrado, y pareciera increíble estando en la situación en la que estamos. Mucha gente sigue creyendo en esas cosas que nuestros antepasados creían. Esto tenía que ver también con esta cuestión de lo espiritual, esta cuestión de que muchas cosas o fenómenos no tenían una explicación. Un ejemplo es la muerte. Cuando nuestros antepasados se toparon con esta cuestión de entender la muerte, estas tribus comenzaron a creer en esta cuestión de que existía un más allá, de que podríamos rendir cuentas en el más allá, de que las acciones que podríamos tener en la tierra contaban mucho de lo que podría pasar allá. Un ejemplo son los egipcios. Los egipcios adquirieron una cultura, desarrollaron una cultura, conceptos, pensamientos y toda esta cuestión psicológica y filosófica de lo que era la muerte, y en base también a sus ideas. Por ejemplo, tenían diferentes dioses. Cada uno de estos dioses estaba asignado hacia una situación en la que satisfacía estas necesidades del ser humano. Una necesidad que principalmente estaba basado en no sentirnos solos, una necesidad de sentirnos que algo nos había creado, que no estábamos aquí solo por azares del destino, sino que simplemente teníamos un propósito y que teníamos que encontrar ese propósito basado en esta creencia de un Dios. Hasta donde la arqueología y la antropología nos lo ha permitido, se han encontrado diferentes vestigios de cuáles fueron las primeras creencias
creencias o quién fue lo primero que se encontró en base a la creencia o idea de Dios reflejada en la estructura material. Es decir, cuando nosotros comenzábamos a hacer esta cuestión de reflejar físicamente o materialmente a una deidad, es decir, le dábamos una figura o una estructura. Aquí tenemos que tomar en cuenta que toda esta cuestión del Dios nace principalmente hace millones de años, pero los primeros vestigios que se comienzan a encontrar como tal rondan por ahí del 19.000 antes de Cristo. Me voy a permitir leer esta parte donde dice que existe la diosa Venus, la primera diosa de piedra caliza, que solía llamársele de esa forma la Venus, la cual se encontró en Austria antes de Cristo. De esta forma también podemos entenderlo que cada nación, cada pueblo, cada lugar ha tenido su dios de acuerdo a sus propias necesidades. No podemos decir que esto no es así porque no lo ha demostrado la historia. La historia nos ha demostrado que cada nación, cada lugar cuenta con un dios. Sabemos, por ejemplo, que en la antigua Roma contaban con los dioses que ahora conocemos con el nombre de los planetas. Estaba el dios Marte, que era el que estaba regido bajo esta cuestión de la guerra. Esta es una explicación que podíamos entender en base a por qué surgían toda esta cuestión de los dioses. Simplemente los seres humanos hemos tenido la necesidad también de identificar ciertas cuestiones que hemos ido desarrollando en base a los hechos. El ser humano siempre se ha caracterizado por ser un hombre que se deja regir o se deja guiar bajo estos instintos de sobrevivencia. En base a eso, el ser humano, con la estructura de la inconsciencia, siempre hemos generado esta lucha o guerra entre un pueblo y otro pueblo. La cuestión de luchar con un pueblo contra otro pueblo por el querer someter, por el querer llevar la propia voluntad, entre comillas, de un regidor, de un rey, de un líder hacia otro pueblo para poder dominarlo, para tener incluso sus recursos naturales e incluso tener la tierra o sus propios tesoros de la otra nación. Esto dio que se diera la guerra entre lo que conocemos un pueblo con otro pueblo para dominar uno hacia el otro. Y esto igual creó el concepto de guerra basado en un dios. Se creó esta figura, se creó este concepto en el cual el dios de la guerra podría proporcionar la ayuda necesaria que el líder, el sacerdote o aquel rey necesitaba para poder conquistar a la otra nación o hacia el otro pueblo.